Durante la dictadura eh, era muy difícil hacer investigación de campo en Argentina, en general, en Buenos Aires en particular, que es donde yo estaba, porque ni siquiera las encuestadoras salían, nadie iba a tocar un timbre a hacer preguntas. Entonces se nos ocurrió que para hacer investigación en aquel periodo y para saber que si en el futuro iba a haber gente que se interesara por qué pasaba en la vida cotidiana en este periodo dictatorial, no iba a haber ningún registro, porque podía haber los discursos de los militares, de los ministros y todo lo demás en los diarios, pero sobre vida cotidiana no iba a haber prácticamente nada. Entonces decidimos encarar una investigación que fuera muy poco sistemática en el sentido de tener una muestra representativa que estuviera, sino más que nada basado en registros de la vida cotidiana sobre la base de la confianza. Entonces hicimos un trabajo de varios años con familias en distintos lugares de las clases populares, no en un barrio justamente porque era peligroso, tanto para la gente de los barrios como para nosotros, que estuviéramos yendo siempre al mismo barrio, un barrio popular, siempre la misma gente, llegando con un coche, con un grabador, no era momento. Y especialmente era peligroso para la propia gente porque podían decir qué hacen ustedes con estos que podíamos tener, si se quiere, cara de subversivos. No la teníamos, pero no importa. Hicimos ese trabajo, ese material está en el archivo, es todo el trabajo de una investigación de familias, que llevó varios años porque volvimos a las mismas familias y a las mismas casas muchas veces. Y después de la transición, año 84, pensamos que necesitábamos cerrar esa etapa de trabajo con un libro o con una publicación que diera cuenta de lo que habíamos hecho y de esos aspectos de la vida cotidiana, más allá de los montones de pequeñas publicaciones, de cuadernitos que fuimos sacando. Y entonces la idea de un libro síntesis a mí me puso los pelos de punta. O sea, la idea de que íbamos a hacer un libro que tuviera un capítulo sobre migraciones, uno sobre educación, uno sobre familia, uno sobre trabajo, uno sobre salud, me parecía aburridísimo. Y como todo el trabajo anterior con esta gente con la cual volvíamos y se había generado fuertes vínculos de confianza, porque si no, no hubiera sido posible llegar ante el trabajo. Era todo con diálogos. Entonces ahí se me ocurrió, aquí hablo en singular porque sí fue conversarlo mucho con Alicia D'Amico, en que estábamos juntas en una institución feminista de la época, que era Lugar de Mujer, que habíamos fundado juntas un grupo de 20 mujeres en el año, creo, 83 o por ahí. Fundamentalmente había 3 investigadores que participaron muy activamente, que fueron Juancho Llobet, que murió muy joven y todavía lo estamos llorando, pero murió hace más de 20 años. Silvina Ramos, que es una investigadora que sigue activa en el CEDES, y María del Carmen Feijó, que es otra investigadora. Entonces, y después teníamos otra gente joven, más joven que ellos, eran muy jóvenes, yo también, pero más jóvenes todavía, que también participaban, y todo el trabajo de desgrabar entrevistas, revisar entrevistas, era un equipo un poco más amplio, pero fundamentalmente éramos estos 4. Pero ya para la hechura del informe final o de este libro, ahí ya se reconformó el equipo. O sea, con Alicia lo trabajamos mucho porque Alicia D'Amico en ese momento estaba en una revisión crítica de la belleza femenina,
O sea, estaba trabajando sobre que no hay una única, el modelo de belleza de la cara ovalada, blanquita, joven y todo lo demás, tenía una fuerte crítica a eso. Y entonces tomaba fotos de mujeres en distintos espacios, en distintas jóvenes, viejas, altas, flacas y qué sé yo. Con esta inquietud de ella por hacerse preguntas sobre la imagen y con la inquietud nuestra, o mía y nuestra, de ver la vida cotidiana, decidimos este proyecto, en el cual también, bueno, Pablo Vila participó activamente. Primero, antes de empezar con Alicia, hicimos una revisión bastante profunda de cuál había sido el uso de la fotografía en textos de ciencias sociales y el uso de las ciencias sociales en textos o en libros fotográficos. Y lo que nos dimos cuenta es que había dos modelos, un modelo en el cual lo central era el texto, ilustrado con alguna foto de vez en cuando, o un libro de fotos que tenía epígrafes que hacían referencia a dónde se tomó la foto, o quiénes están en la foto, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros nos propusimos, lo que ahí, digamos, ahí ya no sé si hablar en singular o en plural, no importa, era algo distinto, que era que foto y texto transmitieran información ambos. Por eso el libro se armó de esta manera, en la cual las fotografías son parte del mensaje, no es que, y los testimonios o las conversaciones que van en el texto tienen que ver son pedazos de entrevistas colectivas que hicimos tirando fotos sobre una mesa y diciéndole a la gente, la consigna era bastante sencilla, queremos hacer un libro sobre cómo vive la gente, qué fotos de estas elegiría, cuáles no les parece que tienen que ir, cuáles faltan. Y bueno, se hicieron un montón de este tipo de entrevistas en distintos lugares y a partir de ahí vimos cuáles eran En primer lugar, lo primero que pasó fue que el libro no tiene los títulos con los cuales estaban los sobres de las fotos. Yo después les puedo mostrar los sobres de las fotos. Sobre las fotos dice barrios, migración, salud, o sea, las categorías sociológicas. Y el libro no tiene, los títulos de los capítulos no tienen nada que ver con eso, sino que son el resultado de cómo organiza su vida la gente. Entonces, ¿cuáles son las categorías que se usan? Un capítulo sobre la espera. Entonces, es esperar el colectivo, es esperar la cola del hospital, es esperar que un milagro en la iglesia, es esperar ganar un billete de lotería. Todas son esperas. Entonces hay un capítulo en el libro que tiene que ver con las distintas modalidades de esperar. Y cada uno de los capítulos está anclado, o casi todos, en las cosas que surgieron en el trabajo de campo. El primero que te dice, los libros son como los ojos de uno, te hacen ver, es una frase que usaron. Nosotros decíamos, queremos hacer un libro sobre cómo vive la gente, y la gente se empezaba a preguntar qué diablos es un libro, y para quién es un libro, y qué es un libro, y a quién le importan los libros. Entonces ahí se armaba debates. Entonces este primer capítulo tiene que ver con qué es un libro, y las distintas miradas sobre qué es un libro. Entonces, bueno, así fuimos elaborando borradores sobre la base de todos estos diálogos. Los diálogos originales del estudio de familia, los diálogos en otras investigaciones. Entonces, el libro lo que tiene es que, siguiendo la lógica de todo el trabajo anterior, no identifica lugares, no dice esto es en Quilmes, esto es en Berazategui o esto es en La Cava, en San Fernando. No se identifican lugares. Una puede saber los lugares, por cualquiera que, algunos sí. Cuando hay una casa de chapa, uno dice, este es un conventillo de La Boca, sí, es un conventillo de La Boca, lo identifica, sí. O las fotos de las marchas que tienen que ver con Plaza de Mayo,
con el Congreso, con los lugares que uno puede llegar a identificar. Y estas fotos, como hay otra que dice, hasta la mugre de mis cacerolas van a fotografiar, o sea, eran fotos que penetraban en una intimidad que la gente no necesariamente estaba acostumbrada a mostrar una foto de la mugre de las cacerolas. Con la foto, piensen ustedes, una metodología, una tecnología nada digitalizada, nada de nada, o sea, cinta scotch, pegar, escribir a máquina, otra tecnología de la época. En una carpeta, teníamos como un borrador encarpetado, unas carpetas como estas, así de anillos, y las llevábamos al barrio, a barrios, a distintos lados, y hubo reacciones para ver qué pensaban, y hubo reacciones muy airadas, digamos, gente que no le gustó para nada lo que habíamos hecho, y por eso dimos, como se dice, derecho a réplica. El libro empieza con 2 réplicas de gente que dijo, no, ustedes solo toman las cosas feas del barrio, no toman fotos de lo lindo, lo cual generaba un debate sobre qué es lo lindo y qué es lo feo, y de ahí la idea de progreso. Pero piensen ustedes también que ahora todavía, pero hace 40 años, muchísimo más, la idea de mostrar el paso del tiempo, porque una de las cosas que tiene la fotografía es que cristaliza el momento de la toma, lo cual no quiere decir que después no se transforme. O sea, el evento fotográfico no es la toma, el evento fotográfico es el encuadre previo, la toma, pero después todo lo que le pasa a esa fotografía, incluyendo quienes lo miran y cómo reproducen y rehacen a partir de esa mirada. Pero lo que ocurrió con el libro entonces es que no terminó en el libro, porque lo que nosotros hicimos, como hubo una distribución gratuita del libro en bibliotecas populares en todo el país, y hubo mucha distribución gratuita del libro, y hicimos, en cada libro que entregábamos, metíamos unos cuestionarios para que la gente reaccione al libro, y recibimos por correo un montón. Por correo y por conocimiento de dónde estaba el libro, recibimos un montón de respuestas, y después hicimos una serie de exposiciones y devoluciones y encuentros, y de ahí salió un informe sobre la recepción del libro, que no lo publicamos, está en una carpeta anillada y está disponible online. Ese informe fue el resultado de qué pasó con el libro después, inmediatamente después, 1 o 2 años. Pero después el libro siguió circulando, y todo esto, y esta muestra que tenemos ahora, o sea, la manera de, casi 40 años después, el libro sigue vivo, en el sentido que la pregunta o la frase esa, ¿podría ser yo?, es una frase que la gente sigue usando. El título es ese porque es lo que más dijo la gente, y la identificación con la fotografía. Y bueno, normalmente es más difícil imaginar investigación para grupos sociales diversos, que fue el caso este. No era ni para los expertos en políticas públicas, ni para el mundo académico, que en general mis colegas decían, esta es otra de las chifladuras de Chevy, porque yo siempre hice cosas un poco chifladas, pero que no era un libro para el mundo académico. Hasta que, digamos, llegó una nota, porque yo tenía vínculo con un profesor francés bastante importante, con Alain Touraine, y Alain Touraine respondió a una esquela diciendo, este es un libro magnífico, dice mucho más que muchas de las investigaciones sesudas que se hacen en las ciencias sociales, o algo por el estilo, no recuerdo las palabras exactas. Pero también él tampoco era, pero digamos, no. Entonces sí, hay un interés en que las cosas tengan una difusión que vaya más allá del encierro del mundo académico.
Ahí sí, para mí toda mi carrera académica completa, diría, una de las cosas que yo sostengo es que si se puede decir en fácil, no hay que decirlo en difícil. O sea que la terminología académica sesuda eh, limita a los públicos. Las fotografías que fueron al libro han sido muy contabilizadas, además de que son las fotografías que despertaron inquietudes por la gente, porque hay fotos, y está más o menos parejo, de mujeres, hay casi paridad, ahora se habla de paridad, fotos donde hay mujeres y fotos donde hay varones, pero también donde hay viejos, donde hay viejas, donde hay niños y niñas. 20 años después sí, volvimos con Pablo, hicimos una entrevista, un lugar era algo nuevo, que era una fábrica recuperada que no existía en los años 80, y después volvimos a 2 o 3 de los barrios, con las fotos, con el libro, con las entrevistas de 20 años antes, eso fue en 2006. Hicimos ese trabajo de vuelta, que ya eran otra generación, otra gente, pero hablamos sobre el libro y sobre la vida cotidiana entonces. Por eso digo que es una espiral.